revelado, lo sorprendente que encontré en la maleta lanzada al lago por mi yerno, increíble. El resplandor del sol matutino reflejaba en las aguas tranquilas del lago, pero en el corazón de don Felipe, la tormenta era inminente. Desde la muerte de su esposa, cada amanecer era un recordatorio doloroso de la pérdida, su risa, los planes olvidados, el eco de sus sueños compartidos. Así que cuando Carlos, su yerno, lanzó aquella maleta al agua tras una discusión acalorada, algo se rompió en él. Fue un desafío, un acto de rabia que resonó en sus entrañas. Don Felipe se sintió atrapado entre dos mundos, la desesperación por proteger a su hija, Mariana, y la opresiva necesidad de entender a aquel joven que parecía cargar un pasado sombrío. Sus manos temblaban cuando se acercó al lago. Sacar la maleta podía ser un error, pero yacía en su mente una duda punzante, ¿qué secretos podría haber dentro? Los recuerdos de sus días felices con su esposa lo llevaban a un lugar oscuro, una sombra de soledad lo acechaba. La nostalgia lo envolvía mientras sus pensamientos se debatían entre la amenaza del cambio y la esperanza de redención. Mientras sus dedos se sumergían en el agua fría, un torrente de ansiedad lo invadió. Con cada segundo que pasaba, la mala decisión de Carlos se tornó en un espejo que reflejaba sus propios miedos. Tenía que enfrentar a Mariana, y aún más, a su propia incapacidad de aceptar lo desconocido. Todo lo que quería era protegerla, pero, ¿protegerla de qué? De un joven al que no conocía del todo, cuyas decisiones le parecían peligrosas. Una serie de preguntas comenzaron a atormentarlo, ¿y si Carlos no era lo que parecía? ¿Era un ladrón de sueños o un soñador perseguido por sus propios fantasmas? Cuando finalmente logró arrastrar la maleta hacia la superficie, el peso de su contenido le pareció irrisorio comparado con el peso de su dilema moral. Abriendo el cierre con mano temblorosa, descubrió cartas amarillentas, fotografías de rostros desconocidos y documentos que revelaban un legado oculto. Cada objeto era un destello de la vida de Carlos, una vida que había luchado por mejorar a pesar de los prejuicios, una lucha que don Felipe jamás había imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las cartas hablaban de sacrificios, de la lucha de sus padres inmigrantes, de sueños que se vieron truncados por la inclemencia de una vida dura. Mientras leía, un profundo desasosiego se adueñaba de él, se dio cuenta de que Carlos no solo enfrentaba sus demonios, sino que también había encontrado formas de ayudar a otros, todo en silencio. En ese instante, la tensión dentro de don Felipe creció, desgarrando su alma. ¿Cómo podía ser tan opuesto a todo lo que había creído? La decisión lo ahogaba, su espíritu vacilaba entre el deseo de conectar con Carlos y el miedo al juicio que tanto había cultivado. Su mente se aceleraba, recordando las miradas que había visto en su hija, el amor que compartían. Pero, ¿acaso podría abrirse a un hombre que, a sus ojos, había desatado esta tormenta familiar y emocional? La maleta ahora era la representación de su conflicto interno, una invitación a explorar territorios ignotos donde la aceptación y el perdón parecían necesarias, pero suficientemente aterradoras. Don Felipe respiró con dificultad, sintiendo como el alud de emociones lo abría en canal. ¿Podría el amor filial coexistir con el miedo que lo atenazaba? De pie frente al lago, con la maleta en las manos, sintió que el destino lo empujaba hacia una confrontación inevitable y la angustia lo recorrió de pies a cabeza. La maleta seguía empañada de agua y los documentos desordenados parecían cantar historias ajenas al mundo que conocía. Don Felipe se cuestionaba cómo se había permitido llegar a este punto, había permitido que su aversión hacia Carlos construyera un muro entre él y su propio ser. Aquel joven podría ser el reflejo de una oportunidad, de un cambio que él había temido toda su vida. Al dar un paso atrás y contemplar el revuelo de su mente, se preguntó si sus acciones estaban guiadas por la protección de Mariana o por un egoísmo arraigado,
por el temor a perder lo que todavía consideraba suyo. A menudo, había mirado a su hija y la había visto a través de la lente de sus propias expectativas, sin pensar en su deseo de libertad, en su derecho a amar sin condicionantes familiares. Era el momento de deshacerse de la coraza que lo envolvía. Sacudió la cabeza, determinando que no podía dejar que el pasado anulara sus posibilidades. Tenía que actuar, no solo como un suegro resguardante, sino como un ser humano que necesitaba entender el contexto de la vida de Carlos. Las cartas le ofrecían una ventana a su historia, mientras que sus ojos se abrían a nuevas realidades. Decidió que ese mismo día, buscaría a Carlos. Había tenido suficiente de la ambigüedad, del miedo paralizante. Con las cartas en la mano, inició su camino hacia la casa de Mariana, cada paso sumando en peso a la creciente determinación en su pecho. ¿Por qué no había visto antes que Carlos, a pesar de su bravura, llevaba consigo un legado que merecía reconocimiento? El diálogo con Mariana sería difícil, pero inevitable. Don Felipe se visualizó hablando, ajeno a las palabras que antes le habrían parecido intolerables. Se imaginó abriendo su mente, compartiendo las historias descubiertas en la maleta y planteando si Carlos podría ser más que el extraño que había etiquetado. Al llegar a su hogar, la escena era idílica, un contraste agudo con la turbulencia emocional que llevaba dentro. Encontró a su hija en la cocina, ensimismada en un quehacer cotidiano. Las luces de la mañana iluminaban su sonrisa, recordándole el brillo que su madre solía irradiar. Con un nudo en la garganta, se acercó. Mariana, necesito hablar contigo, comenzó, la inseguridad tibiando su voz. Ella lo notó. Algo en su tono la alertó, y sus ojos buscaban la verdad detrás de su mirada. Es sobre Carlos. Hay algo que descubrí, y no puedo seguir con esto en silencio, confesó, sintiendo la intensidad de la revelación inminente. Mientras explicaba cada descubrimiento que había hecho, la atmósfera en la cocina se tornó pesada. Mariana, primero sorprendida, comenzó a asimilar la profundidad de lo que su padre decía. Se dio cuenta de que no era solo una historia de amor prohibido, sino un mensaje más grande, la necesidad de comprensión y de dejar ir los prejuicios que había cultivado don Felipe. La conversación se adentró en territorios vulnerables. Don Felipe, sintiendo una conexión renovada con su hija, se dio cuenta de que sus palabras tendrían el poder de redirigir el rumbo no solo de su familia, sino también de su propio desgaste emocional. Las posturas se desdibujaban, la barrera que había erigido entre Carlos y él comenzaba a desmoronarse. ¿Estás dispuesto a aceptar que Carlos no es solo una amenaza, sino un ser humano con su propia historia?, le preguntó Mariana, con la voz firme pero temblorosa. A medida que las preguntas surgían, también lo hacía la incertidumbre. En su interior, una lucha por la aceptación se desataba con un ardor renovado. La travesía hacia la comprensión comenzaba allí, y con cada respuesta, emergía un deseo formidable por liberar su propio corazón. Mientras el diálogo se intensificaba, una idea se afianzaba en la mente de don Felipe, tal vez lo que había visto como una perdida oportunidad de control sobre su vida, se estaba transformando en el primer paso hacia su liberación personal. Había llegado el momento de enfrentar sus propios fantasmas y buscar la resolución de la indecorosa verdad. Pero las dudas aún persistían, y el camino hacia la reconciliación no prometía ser fácil. La conversación se tornaba más intensa, y don Felipe sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Ya no podía volver atrás. Con la presión del momento, una inquietante realidad se manifestaba en su mente. ¿Sería suficiente su compromiso para confrontar los secretos de su propia alma en este nuevo camino que se abría ante él? El aire en la casa se había vuelto denso, cada palabra intercambiada entre don Felipe y Mariana flotaba como un eco en el espacio. Mientras su hija le preguntaba sobre su disposición a cambiar de perspectiva, la preocupación se arremolinaba en el fondo de su ser. Don Felipe sintió que un torrente de emociones brotaba en su pecho, dándole la sensación de que estaba a punto de desbordarse. ¿Qué estamos haciendo, papá?, inquirió Mariana, después de un prolongado silencio, con su voz llena de incertidumbre y esperanza. Don Felipe, en lugar de responder de inmediato, se sumió en sus propios pensamientos, recordando cada momento de resentimiento y miedo que había alimentado desde la llegada de Carlos a sus vidas.
Esa amargura se había convertido en un hábito, una forma de proteger su corazón. Pero, ¿proteger qué exactamente? ¿Su autoridad? ¿El futuro que había dibujado para su hija? En un repentino acceso de claridad, entendió que ese futuro estaba predestinado a ser un espejismo, uno forzado por sus propias expectativas. Con un suspiro profundo, decidió ser honesto. He dejado que mis prejuicios nublen mi juicio. Nunca he permitido que veas a Carlos como una persona valiosa en sí misma. Lo he visto como un rival, como un intruso. Pero no debería ser así. No quiero que nuestras diferencias destruyan tu felicidad. Entonces, una sensación de liberación le recorrió el cuerpo mientras aquellas palabras resonaban dentro de él. Era un reconocimiento doloroso, pero necesario. Comunicar su vulnerabilidad a Mariana fue un acto de renovación. La furia de su orgullo se desvanecía poco a poco, y en su lugar emergía una voluntad férrea de entender. Puedo tratar de conocerlo, de hablar con él, pero necesito que me ayudes. Quiero que me cuentes más sobre él, sobre su vida, continuó, mirando a su hija a los ojos. En ese instante, vio el alivio reflejado en su mirada. Por supuesto, papá. Hay tantas cosas que no has considerado. Carlos es una persona que ha luchado mucho y que también se merece una oportunidad, confesó Mariana, empezando a compartir su experiencia con Carlos. La pasión en sus palabras revelaba un nuevo nivel de conexión con aquel joven que había mantenido a don Felipe en alerta. Las historias que contaba su hija empezaron a reconfigurar la visión que tenía del mundo. Aunque cada narración estaba impregnada de emociones intensas, don Felipe se enfocó en los detalles, las dificultades, los sueños y las aspiraciones ocultas de Carlos, las cuales empezaban a hacer eco en su propia vida. Se dio cuenta de que tal vez él había estado errando al permanecer ciego ante lo que realmente importaba. ¿Y si retiraba la coraza de su escepticismo y decidía explorar la conexión humana que se gestaba frente a él? Era un dilema que lo abría a nuevas experiencias, pero también lo enfrentaba nuevamente con sus más profundos temores. La preocupación por perder a su hija se entrelazaba con el deseo de liberarse de las cadenas que había construido. Don Felipe se sintió inmerso en un mar de introspecciones, la conversación con Mariana le estaba desnudando el alma. Cada fragmento de su obsesión por el control ahora se convertía en un estorbo más que en un refugio protector. Mientras Mariana hablaba, su voz se hacía más fuerte y clara, llevando la conversación hacia una dirección que don Felipe nunca hubiera anticipado, la necesidad de dejar ir sus temores. Era una invitación a un mundo nuevo, donde los vínculos no estaban regidos por la propiedad o el desdén, sino por la empatía y la aceptación. Te acompañaré a conocerlo. Estoy listo para intentarlo, pero necesito que tú también estés a mi lado, le dijo, en un leve susurro. Mariana sonrió, aunque un pequeño miedo la cruzó. ¿Estaba realmente preparado su padre para enfrentar a Carlos, la encarnación de todo lo que había temido? Con la decisión tomada, la inquietante realidad de lo que vendría se asomaba. Sabía que el encuentro podría significar un punto de inflexión, y que el vínculo entre ellos podría jamás volver a ser él mismo. A medida que la tensión en el aire creció, don Felipe se despidió de la conversación con una pregunta que resonaba en su cabeza sin respuesta: ¿podría lograr construir un puente donde una vez había erigido un muro? La incertidumbre de lo que el destino le depararía lo aguardaba, y la auténtica confrontación estaba a punto de comenzar. El día llegó con un cielo despejado, un lienzo perfecto para la cita que don Felipe había esperado pero temido. A medida que avanzaba la mañana, sentía cómo la presión aumentaba en su pecho. Prepararse para conocer a Carlos era un hecho abrumador y emocionantemente aterrador. La promesa de un nuevo comienzo se entrelazaba con la ansiedad de lo desconocido. Mientras se vestía, cada prenda que se colocaba parecía simbolizar una nueva capa de honestidad. Se miró en el espejo, notando la forma en que las arrugas en su frente y el leve tinte de tristeza en sus ojos hablaban del peso de años de rencor. Había aprendido que una verdad inquietante podía ser liberadora y quería que esta fuera su oportunidad de redención personal. Antes de salir, se detuvo un momento. Miró los recuerdos familiares que adornaban las paredes de la casa, aquellos que habían forjado su identidad como padre y esposo. La imagen de Mariana sonriendo en sus pequeñas travesuras le dio un atisbo de esperanza.
¿Sería posible abrir su corazón ahora, después de tanto tiempo de encerrarse en su propia rigidez? El camino hacia la casa de Carlos se sentía interminable. La realidad de su decisión se instaló en su mente como un mantra: debo escuchar. Las enseñanzas de su hija resonaban dentro de él. Cuando llegó, se sintió un tanto extraño, como si cruzara el umbral no solo de una casa, sino también de una nueva etapa en su vida. Al entrar, Carlos lo recibió con una mezcla de recelo y sorpresa. La atmósfera se volvió pesada rápidamente, el aire cargado de un silencio que parecía gritar tanto como las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Don Felipe se dio cuenta de que el primer desafío sería romper esa barrera invisible. Hola, Carlos, empezó con un tono contenidamente amable. Quería hablar contigo. Sobre nosotros. Carlos le devolvió la mirada, sus ojos delataban una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era obvio que la historia entre ellos no comenzaba en un punto neutral. Don Felipe sintió la necesidad de derribar ese muro desde el principio. Me he dado cuenta de que he sido muy crítico contigo. No te conocía y, en mi ignorancia, he dejado que el miedo guiara mi conducta. Acepto que he estado equivocado, confesó, y se permitió un gesto de vulnerabilidad. Esa podría ser su oportunidad, el momento en que revelaría no solo su deseo de paz, sino la disposición a entender a Carlos. Carlos lo observó, con un atisbo de sorpresa surgiendo en su expresión. ¿De verdad crees que se puede cambiar así, de un día para otro?, preguntó, como si buscara una respuesta que determinara su propia postura. Don Felipe sintió que la tensión aumentaba, pero eso no lo detuvo. No se trata de un cambio instantáneo. Se trata de un paso. Estoy aquí para escucharte, para aprender. Era una invitación y un desafío al mismo tiempo. A medida que iniciaron su diálogo, la conversación comenzó a fluir. Carlos compartió sus sueños, sus luchas y las expectativas que llevaba a cuestas en una vida marcada por la adversidad. Cada palabra resonaba en don Felipe, quien a medida que escuchaba absorbía no solo la historia del joven, sino también un reflejo de sí mismo. Con cada revelación, el muro que había construido comenzó a resquebrajarse. Don Felipe se dio cuenta de que la rigidez de su postura no solo había impactado su relación con Carlos, sino que también había limitado su relación con Mariana. Su capacidad de amar, de entender, había estado encadenada a sus propios miedos e inseguridades. Me gustaría conocerte mejor, dijo, casi en un susurro. Aquel comentario fue como abrir una ventana, dejando entrar aire fresco en un espacio que había estado estancado por demasiado tiempo. La mirada de Carlos, aunque aún combativa, dio señales de abrirse, y eso alentó a don Felipe en su empeño por trascender la división. Charlotte, la hermana de Carlos, decidió aparecerse justo en ese momento, quizás de manera providencial. ¿Qué tal va la reunión?, preguntó, sintiendo la tensión en el ambiente. Don Felipe se dio cuenta de que no solo se trataba de sus encuentros individuales, había un mundo de conexiones que exploraba. Cada uno de ellos tenía el potencial de crecer, pero era evidente que debían enfrentar juntos el pasado si querían darle un futuro a esas relaciones. Justo cuando parecía que un nuevo entendimiento podía florecer, Carlos exhaló. Tengo que decirte algo, don Felipe, lo que digas ahora puede cambiarlo todo. El hilo de su respiración se tornó denso ante esa declaración. Don Felipe sintió que toda la sala se vaciaba, dejándolo frente a una verdad cruda. ¿Qué podría ser tan impactante? La intriga lo envolvió y la urgencia de su respuesta se acentuó. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba por venir, así como había comenzado a hacer con sus propios demonios? Carlos tomó aire, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. No solo eres el padre de Mariana, don Felipe. Eres también parte de algo que nunca has visto, algo que me ha atormentado desde que tengo memoria. Su voz temblaba, y don Felipe sintió como su corazón se tensaba en expectación. ¿De qué hablas, Carlos? La pregunta salió casi en un murmullo, su mente comenzando a girar en torno a las posibilidades que se ocultaban tras esas palabras. En la maleta que tiré al lago, continuó Carlos, su voz tomando un tono más firme. Había cosas que nunca se debieron perder.
Cosas que podrían cambiar como ves todo esto, incluyendo a mi madre. La revelación lo golpeó como una ola. Don Felipe no podía imaginar qué objetos, qué recuerdos, habrían estado en esa maleta y cómo podrían verse afectados por la profunda huella que había dejado en sus vidas. Lo que había comenzado como un intento de reconciliación ahora se convertía en un interrogante que lo haría enfrentarse a sus propios errores y al dolor que había causado. ¿Qué había en esa maleta, Carlos? La pregunta se sintió como un eco en la habitación, llenando el espacio con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Carlos cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Cartas. Fotografías. Cosas que cuentan la historia que nunca permitiste escuchar. La historia de mi madre y cómo su dolor nunca se abordó. Nuestras historias están entrelazadas de una manera en la que nunca has querido aceptar. Don Felipe se sintió desbordado. Cada palabra de Carlos parecía despojarlo de la armadura que había construido a lo largo de los años. A través de las revelaciones, se vio forzado a enfrentar sus propias decisiones, sus fracasos como padre y esposo. El tiempo que había pasado negando la conexión con su propia familia comenzaba a tener un costo devastador. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La amargura casi escapaba de sus labios, y cada reproducción mental de rencor que había albergado se desvanecía en el aire espeso de la habitación. Porque no sabía si alguna vez estarías dispuesto a escuchar, respondió Carlos, retando silenciosamente a don Felipe a confrontar lo que había negado durante tanto tiempo. El silencio entre ellos fue palpable, como un abismo que necesitaba llenarse con verdades no dichas. Don Felipe sintió el peso de sus decisiones, de las barreras que había levantado en nombre del orgullo y el miedo. Quiero saber más, afirmó con un tono de firmeza renovada. No solo sobre tu madre, sino sobre todo lo que has pasado y lo que hemos perdido por mi ceguera. Carlos lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Don Felipe sabía que cada paso hacia la apertura de su corazón era un riesgo, pero también sentía la necesidad imperiosa de conectar, de cerrar las heridas que habían durado demasiado tiempo. Luego de esto, tendré que obligarme a enfrentarme a mí mismo, pensó. No sería fácil, pero era el único camino hacia la redención. Justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar, una sombra pasó fugazmente tras el umbral de la puerta. Era Charlotte, la hermana de Carlos, con los ojos llenos de suspicacia. ¿Qué están discutiendo aquí?, preguntó, mirándolos con interés. Don Felipe sintió que el tiempo se detenía. La sala estaba cargada de revelaciones a punto de aflorar, una tensión palpable que prometía cambiar la dinámica de las relaciones para siempre. No puedes evitarlo, don Felipe, se dijo a sí mismo. Esta era una encrucijada crucial, y no solo su futuro dependía de ello, sino también el de su familia. Carlos, con voz firme e intensa, interrumpió sus pensamientos. Es hora de que todos sepan la verdad. Se ha escondido demasiado y los secretos lastiman. La declaración dejó a don Felipe sin aliento. ¿Estaba realmente preparado para desenterrar el pasado? La ansiedad se desató, pero al mirar a Carlos, vio también una chispa de valentía. Entonces adelante, susurró, casi sin darse cuenta. Comencemos. Justo antes de que podrían adentrarse en esa verdad reveladora, Charlotte dijo, desbordante de curiosidad, ¿qué es lo que están decidiendo enfrentar ahora? La sensación de inminente confrontación dio paso a un nuevo nivel de tensión. Don Felipe, con una mezcla de determinación e incertidumbre, supo que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo lo que conocía. ¿Qué pasaría si se revelara un secreto que no solo impactara su relación con Carlos, sino que redefiniera su propia identidad? Carlos sintió la presión del momento. La mirada inquisitiva de Charlotte añadía una nueva capa de tensión en la sala, como si el aire mismo estaba esperando una explosión. No es solo un asunto de familia, Charlotte, comenzó Carlos, queriendo dar un paso adelante, pero la voz de don Felipe lo detuvo. Es el momento de enfrentar la verdad, Charlotte. Hay cosas que han estado ocultas demasiado tiempo. El tono de su voz ahora era diferente, más asertivo. Había un brillo de determinación en sus ojos, una chispa que Carlos no había visto antes. ¿Qué tipo de verdad?, inquirió Charlotte, cruzando los brazos, mostrando su recelo.
Era evidente que no estaba dispuesta a ceder ante la revelación sin luchar. Carlos sintió que cada palabra contaría, así que respiró hondo. Sobre mi madre, sobre nuestra familia, dijo con calma. Sobre secretos que nos han dividido y el dolor que ha durado generaciones. Era el inicio de un camino incierto, pero Carlos lo tomó como un reto. Sabía que no podía rendirse ahora. La expresión de Charlotte cambió. La defensa se desvaneció, dejando lugar a la curiosidad. Ella había estado atrapada en sus propias luchas, sintiéndose a menudo como la hermana menor que siempre quedaba en la sombra. Tal vez ahora podría ser escuchada. ¿Por qué nunca me dijiste nada antes, Carlos?, preguntó, su voz mezclando decepción y un rayo de esperanza. Porque tenía miedo de que no estuvieras lista para aceptar lo que descubrimos, respondió Carlos, recordando las tardes que pasaron discutiendo su infancia en el pequeño apartamento, como los secretos no dicha podían ser armas o puentes. Con cada palabra que decía, su voz ganaba en autoridad y sentía que liberaba algo dentro de él. El peso de los secretos no se puede cargar solo, continuó don Felipe. Observaba a sus hijos, sintiendo que jugar con su vulnerabilidad no era la respuesta. He vivido con mis propios demonios durante demasiados años. Es hora de que todos enfrentemos lo que hemos ignorado. La tensión en la sala se fue equilibrando, transformándose en una curiosidad palpable, la necesidad de conocer su historia compartida acentuando el deseo de claridad. Era un camino peligroso, pero los tres estaban de pie, listos para dar esos pasos hacia lo desconocido. Carlos dio un paso al frente, apartando la mirada. En la maleta había cartas, escritas por mamá. Conseguimos encontrar algunas partes de su vida que jamás nos contó. ¿Cómo pudo haberle dolido tanto y aún así nunca encontrar las palabras para compartir su lucha? Era una pregunta que resonaba tanto en él como en su hermana, y sentía que aquel eslabón perdido podía ser el inicio de una conexión genuina. Charlotte dio un pequeño paso hacia él, dudas desvaneciéndose de su rostro. Entonces, ¿por qué no comenzamos a leerlas?, sugirió, llenando el aire con la posibilidad de una nueva comprensión. Don Felipe contempló la idea con preocupación. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos, Carlos? Si abrimos esas cartas y descubrimos verdades que no estamos listos para enfrentar. Sus miedos eran palpables, pero ahora, más que nunca, la posibilidad de revelaciones dolorosas lo atormentaba. Eso ya no importa, interrumpió Carlos. Porque si no lo hacemos, nunca seremos libres. Ni tú, ni yo, ni Charlotte. Su voz sonó entrecortada pero firme. En medio de tanta incertidumbre, sentía como cada palabra lo acercaba a su propósito. Era su momento de lucha, su forma de liberarse del peso de los secretos que habían moldeado su vida. Al cruzar miradas con Charlotte, vio algo más que miedo. Vio compromiso, el inicio de un trabajo en conjunto que podría reescribir la narrativa de su familia. Mientras tanto, don Felipe se adentraba en sus propios pensamientos. Su historia, su propia carga emocional, empezaba a hacer eco en su mente. Estaba claro que esto sería un viaje de revelaciones y redenciones, él también debía lidiar con su pasado. La tensión aumentaba en la habitación, como una cuerda tirante a punto de romperse. ¿Qué pasará si es verdad? ¿Duele más de lo que podemos soportar?, preguntó. Pero en el fondo, sabía que sus temores eran triviales en comparación con la posibilidad de conexión que finalmente podría sanar las heridas profundas. Lo enfrentaremos juntos, afirmó Charlotte, despojando sus dudas y tomando la iniciativa. Nadie está solo en esto. Al final, somos familia, y debemos encontrar la manera de recuperarnos. En ese instante, don Felipe entendió que el camino hacia la redención comenzaba aquí, con la decisión de abrazar la verdad. Sin embargo, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentar a los fantasmas y reconstruir su vida requeriría más que valor, presentaría la oportunidad de una transformación que no todos estaban listos para aceptar. Entonces leamos las cartas, dijo Carlos. A medida que se preparaban para adentrarse en un espacio donde las emociones y verdades se entrelazaban, la presión en el aire se hizo más intensa, como un hilo en tensión, dispuesto a romperse en cualquier momento.
La incertidumbre de lo que encontraran los esperaba, y entre ellos se generó el sentimiento de que el próximo paso podría alterar sus vidas para siempre. ¿Estaban realmente listos para conocer lo que se ocultaba en esas palabras? La habitación se volvió un espacio cargado de expectativas. Los tres se sentaron alrededor de la mesa, mirándose unos a otros, sus corazones palpitando al unísono con la misma inquietud. Carlos tomó la delantera, decidió que era el momento de demostrar su valor frente a sus propios temores. Se dio cuenta de que enfrentarse a la verdad no solo era un acto de valentía, era una necesidad vital para su crecimiento personal. Con un gesto decidido, Carlos abrió la primer carta en la pila. Las palabras escritas por su madre estaban impregnadas de un significado profundo y resonante. Mientras sus ojos recorrían las líneas, las revelaciones no solo impactaban su entendimiento sobre el pasado, sino que desnudaban su propia fragilidad. Ella nunca se sintió suficiente, murmuró para sí mismo, sintiendo el eco del dolor familiar que se había heredado como un estigma. La idea de que su madre, a quien siempre había visto como una figura fuerte, había tenido sus propias batallas ocultas, lo confrontó con sus propias inseguridades. Charlotte se inclinó hacia adelante, su curiosidad superando la reticencia inicial. ¿Qué dice?, preguntó, ansiosa. Las palabras de su hermano comenzaron a resonar en su interior, y ella deseaba conocer cada detalle, cada susceptibilidad que había quedado enterrada. Se comprendió a sí misma como parte de esta historia finalmente visible, como un afluente de emociones que fluían hacia un destino desconocido y lleno de promesas. Carlos se detuvo un instante, analizándose a sí mismo. ¿Debía compartir la vulnerabilidad de su madre? Esa decisión significaba enfrentar no solo el dolor ajeno, sino también el propio. Sentía una presión interna, una lucha constante entre revelar y proteger lo que había entendido como un bache en su propia familia. Sin embargo, sabía que si deseaba construir una relación auténtica con Charlotte y su padre, necesitaba arriesgarse. Habla de sus miedos, de su deseo de que fuéramos felices a costa de su propio sufrimiento, dijo finalmente. En ese instante, comprendió que su madre había tenido que cargar con un peso similar al que él mismo llevaba sobre sus hombros. La revelación era un puente que lo unía a ella de manera inquebrantable. Podía sentir cómo sus propias decisiones, muchas veces basadas en el miedo al rechazo, lo habían mantenido alejado de su familia. La intensidad crecía en la sala. Don Felipe observaba cómo sus hijos comenzaban a hilar su historia familiar con la esperanza de trascender sus propias experiencias. Había un nuevo propósito en el aire, y aunque su corazón onubileaba la tensión, sentía que el acto de despojarse de cuentos no contados los acercaba a su propia sanación. Sin embargo, en su pecho, la incertidumbre hervía. ¿Estaba él listo para hacer frente a lo que cada carta pudiera desencadenar dentro de él? Su propio viaje hacia la vulnerabilidad estaba latente, esperando el momento adecuado para ser explorado. ¿Y si también abre viejas heridas en mí? Don Felipe no pudo evitar preguntar, sintiendo una mezcla de temor y determinación. La verdad no era solo el pasado de su esposa, era también su propia historia, una que había decidido minimizar durante años. Todo está conectado, dijo Carlos, como si hubiera tomado la decisión de actuar no solo como hijo, sino como un ser humano consciente de su realidad compartida. Los dolores de nuestra madre son parte de quienes somos. Si no lo hacemos, nos quedaremos atados a sus sombras. En ese preciso momento, la conexión entre ellos se fortaleció. La tentación de huir estaba presente, pero había también una brújula interna que guiaba sus pasos hacia adelante. Notaron que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo, y así sintieron como la pereza emocional empezaba a desvanecerse. Leamos la siguiente, propuso Charlotte, con la voz temblando de anticipación. Carlos tomó una respiración profunda y, al hacerlo, comprendió que el camino hacia la verdad, aunque doloroso, era su única opción para crecer y sanar. A medida que deslizaba los dedos sobre el papel, una ola de realizaciones lo envolvía. No solo se trataba de descubrir lo que había sido, sino de reescribir lo que vendría. Esa noche fue el inicio de un proceso transformador para Carlos. Descubrir la verdad envolvería sus emociones en un torbellino, pero no podría retroceder. La decisión estaba tomada. Al estar al borde de lo desconocido,
Carlos sentía que cada palabra podía desatar una serie de eventos que cambiarían su vida y su forma de relacionarse con los demás. No sabemos qué vamos a encontrar en estas cartas, advirtió, pero tengo la necesidad de descubrirlo. No solo para mí, sino para todos nosotros. Las miradas se entrelazaron nuevamente, en sus ojos se reflejaba un compromiso renovado. El viaje apenas estaba comenzando, y Carlos entendió que el verdadero desafío sería no solo hablar de lo que había estado oculto, sino también permitir que las verdades los transformaran. En ese instante, un nuevo gancho se presentó ante él, había dado pasos hacia la liberación, pero ¿qué tan dispuesto estaba a cambiar su vida al dejar atrás lo que creía que conocía y aceptar lo que podría ser? Mientras la tensión crecía, la puerta hacia lo inexplorado estaba finalmente entreabierta, dejando entrever que la verdad, aunque liberadora, también podría resultar devastadora. Carlos cerró los ojos por un instante, intentando calmar la tormenta en su pecho. La incertidumbre se había vuelto un compañero constante desde que comenzó este viaje hacia la verdad. Se sentía como un marinero enfrentando un mar agitado, donde cada ola representaba un nuevo descubrimiento que podría desbordar las emociones ocultas en su interior. Esta vez, las cartas no solo prometían respuestas, también amenazaban con desenterrar viejas heridas que creía curadas. El ambiente en la habitación había cambiado. Cada palabra compartida entre él, Charlotte y don Felipe resonaba con un peso inusitado. Se miraron unos a otros, como si pudieran medir el valor que cada uno estaba dispuesto a invertir en esta búsqueda de su historia familiar. Sin embargo, Carlos comprendió una verdad fundamental: no podía avanzar en esta exploración sin confrontar sus propios miedos. ¿Y si no somos quienes creemos ser?, pensó, cuestionándose su identidad moldeada por la lejanía emocional y el temor al rechazo. Esa idea lo llevó a una profunda reflexión sobre cómo había construido muros en torno a sí mismo, protegiéndose de las relaciones que realmente importaban. Carlos, si sientes que esto te está consumiendo, puedes parar, dijo Charlotte al percibir el torbellino que pasaba por su mente. Su voz era un ancla en ese océano de confusión. Ella, tan fuerte y decidida, estaba mostrando la vulnerabilidad que él había querido ocultar. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que el verdadero acto de valentía no solo consistía en hablar, sino también en escuchar y ser escuchado. Decidido a dar un paso más, Carlos reaccionó. No voy a dejar que los fantasmas del pasado nos sigan afectando. Las decisiones que tomemos hoy definirán no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas. No puedo seguir siendo un prisionero de mis miedos, afirmó, sintiendo cómo la energía en la habitación comenzaba a transformarse. Era un momento de claridad, un instante en el que el valor superaba a la duda. Don Felipe, visiblemente afectado, se dejó llevar por la emoción. A veces creo que he dejado pasar el tiempo sin enfrentar mis propias sombras. Necesitamos mirar hacia adelante como familia, no solo hacia el pasado, confesó. Las palabras de su padre golpearon a Carlos como un eco. La aceptación de Felipe resonaba en su mente, la transformación personal requería ser un proceso colectivo, donde todos tuvieran un rol que jugar. Con un renovado sentido de propósito, tomaron la siguiente carta. Las manos de Carlos temblaban, no por miedo, sino por la anticipación del descubrimiento. Las palabras fluían, dejando al descubierto la fragilidad de las decisiones que habían moldeado su pasado familiar. Se sintió como un diario de vida que poco a poco desnudaba sus verdades y mentiras. Mientras leía, una revelación le golpeó con fuerza. La carta hablaba de sueños no cumplidos, de oportunidades perdidas por elegir el camino más seguro. Era un espejo que reflejaba las elecciones que él mismo había hecho, esas que le habían llevado a permanecer cómodo en la mediocridad. ¿Cuántas veces había dejado escapar oportunidades por miedo al fracaso o a desilusionar a los demás? Esa carta le revelaba un nuevo aspecto de su personalidad, un talento oculto que jamás se había atrevido a explorar. Laura, su madre, había dibujado un mapa de decisiones que cartografiaba la lucha entre lo que querían los demás de ella y lo que realmente deseaba. En ese instante, el vínculo entre su madre y él se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que su camino hacia adelante dependía de visualizar metas que había olvidado, de sacar a luz su verdadero potencial. Esa idea comenzaba a resonar como un tambor en su corazón, urgiendo una acción que le había sido esquiva.
Quiero ser quien haga que los sueños de mamá se hagan realidad, pensó, sintiendo como un nuevo propósito comenzaba a prenderse en su interior. Sin embargo, justo cuando estaba preparado para hacer un plan, una sensación de inquietud le recorrió la espalda. ¿Qué otras revelaciones estaban esperando en las cartas? ¿Qué otras verdades incómodas estaban por salir a la luz? Se dio cuenta de que no solo tenían un pasado por explorar, sino también un futuro que reconstruir, uno que probablemente implicaría decisiones difíciles. La siguiente carta era el siguiente paso en su camino hacia el crecimiento. Carlos miró a sus hermanos y a su padre, y antes de proceder, hizo una promesa silenciosa, cualquiera que fuese el contenido, lo enfrentarían juntos. Había una mezcla de miedo y emoción al saber que lo desconocido podía ser tanto un reto como una oportunidad. Con sus manos firmes en la carta, estaba listo para descubrir no solo lo que la historia familiar significaba, sino lo que realmente significaban para él. Vamos a ver qué más nos revela, dijo con firmeza en su voz, y así, el viaje hacia su propia liberación estaba apenas comenzando. ¿Sería suficiente lo que descubriría para inspirar el cambio que tanto anhelaba? A medida que Carlos deslizaba sus dedos sobre el papel de la carta, una oleada de inquietud y expectación le recorrió el cuerpo. Sabía que las palabras en ese trozo de papel podrían ser el catalizador que necesitaba, pero también el peso que podría aplastarlo. La sangre le latía en las sienes mientras leía despacio, cada letra transformándose en un eco de sus temores y anhelos más profundos. La carta hablaba de la vida en una ciudad alejada, una que nunca había sido mencionada en la conversación familiar. Relataba momentos de lucha, donde su madre había buscado la aceptación de su padre, en un entorno donde cada decisión pesaba en la balanza de su felicidad. Carlos sintió como ese relato de desasosiego resonaba en su propia vida. ¿Cuántas veces había sentido que sus elecciones estaban dictadas por las expectativas de otros, por siempre intentando encajar en moldes que no le pertenecían? Siempre quise ser artista, decía un pasaje, pero también se leía el dolor de una oportunidad no tomada. El miedo al fracaso me convirtió en una sombra de lo que podría ser. Cada palabra se sentía como un latigazo en la conciencia de Carlos, era la misma historia que había estado repitiendo a lo largo de su carrera. Se preguntó cuántas veces había dejado de lado sus verdaderos deseos por complacer a otros. El silencio en la habitación se volvió abrumador. Charlotte observaba a su hermano con atención, sus ojos reflejando una comprensión profunda. Era evidente que ambos compartían una batalla interna similar, marcada por la necesidad de validar sus propias elecciones. Al mirar a su padre, Carlos vio el brillo de la lucha en sus ojos. Es hora de romper el ciclo, murmuró Carlos, más para sí mismo que para sus acompañantes. Se sentía impulsado a actuar, y la realización de que sus decisiones podrían estar enviando ondas reverberantes a través de su propia familia lo llenaba de energía. A partir de ese instante, no quería más actitudes aventureras ni temores postergados. Debo abrazar lo que soy, y ser sincero acerca de mis aspiraciones, pensó con determinación. Para ello, tendría que abrirse un espacio en su vida y en la de su familia, donde cada uno pudiera hablar de sus sueños sin miedo al juicio. Pero en esa reflexión surgía otra duda inquietante, ¿sería capaz de soportar la presión de ser auténtico? El peso del pasado y las expectativas ajenas amenazaba con aplastarlo. Así, decidió hacer un acto simbólico, compartir con ellos no solo sus pensamientos, sino sus aspiraciones más íntimas. De alguna manera era casi aterrador, una forma de desnudarse emocionalmente. La sala parecía expandirse al momento de su revelación. Voy a comenzar a tomar clases de arte, pronunció, sintiendo cómo sus palabras modificaban el aire circundante. La reacción no fue ni positiva ni negativa, sino una mezcla de sorprendidos y contemplativos. Charlotte fue la primera en responder, sonriendo con complicidad. Siempre creí que tenías ese don, Carlos. ¿Por qué no lo hiciste antes? Esa simple pregunta dejó caer el telón que lo había mantenido oculto y expuesto una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. En ese instante, Carlos comprendió que debía apoyar a su madre en la búsqueda de sus propios sueños. Los lazos que mantenían a su familia deberían nutrirse, y eso había aprendido de todos esos relatos escondidos, que finalmente comenzaban a salir a la superficie.
Mientras buscaba la forma de abordar el tema con su padre, notó que las arrugas en su frente se acentuaban. El miedo a la ruptura y al descontento lo mantenía en un constante tira y afloja. «Lo que te puedo ofrecer es mi apoyo incondicional, ¿qué harás tú por ti ahora?», se preguntó, sintiendo que ese era el verdadero desafío. La siguiente carta, aún envuelta en misterio, prometía que Carlos enfrentaría más que sus propios sueños, había un legado en juego que podría transformar su relación con su padre. Se dio cuenta de que no era solo su propio crecimiento lo que estaba en juego, sino también el de toda su familia. Con cada nuevo descubrimiento, la necesidad de conexión y autenticidad se convertía en un desafío, uno que ya no temía afrontar. Cuando se disponía a abrir la siguiente carta, el bullicio interno se intensificó. ¿Qué más debo enfrentarlo? ¿Qué secretos permanecen aún escondidos? La bruma de lo desconocido le asedió, pero el impulso de avanzar se impuso. «Estamos a punto de descubrir algo más grande», dijo Carlos en voz baja, y un aire de tensión impregnó la habitación. Era un momento clave, el precedente de una transformación que podría llevar a su familia a un nuevo rumbo. ¿Qué secretos le deparaba esa nueva revelación? ¿Encontraría la fortaleza que unía sus ansias con las de su madre? Cada pregunta lo llenaba de inquietud, pero también de un ferviente deseo de cambiar su destino. Finalmente, la penúltima carta reveló un mensaje claro, la necesidad de perdonar. Carlos la sostuvo con firmeza, leyendo las palabras de su madre sobre el peso del rencor que había arrastrado durante años. «Perdonar es liberarse de las cadenas que nos amarran al sufrimiento», decía, y con cada línea, Carlos comenzó a comprender que ese era el verdadero legado de su madre, la lucha por el perdón y la comprensión, no solo para los demás, sino para uno mismo. Al mirar a don Felipe y a Charlotte, sintió como la atmósfera se volvía, de repente, palpable. Su padre, siempre rígido, ahora parecía comprensivo, como si esa carta lo llamara a reflexionar sobre sus propios errores, sus propias cargas. Algo había cambiado en él, podía ver la lucha interna que lo minaba, el deseo de soltar las ataduras del pasado. «Papá, tú también necesitas perdonar», dijo Carlos, directo. «No solo a mamá, sino a ti mismo. La vida es demasiado corta para vivirla enojado». Fue un momento de conexión reveladora. Don Felipe asintió lentamente, sintiendo el peso de las horas pasadas y cómo esas verdades ahora comenzaban a dar forma a su propia transformación. Don Felipe se sintió al borde de sollozar. Había perdido tanto tiempo aferrándose a los viejos resentimientos, temiendo el cambio, temiendo el amor. Pero allí, frente a sus hijos, entendía que había llegado el momento de liberar esa carga. El valor de ser vulnerable se manifestaba en cada interacción con su familia, y comenzaba a comprender que ese proceso no solo beneficiaría a Carlos, sino también a él, a su hija, a todos. En un momento de profunda conexión, don Felipe habló. «La vida me ha enseñado que el miedo no solo tiene poder, sino que también limita nuestras capacidades de amar y ser amados. Tienes razón, Carlos. Tengo que perdonar y aprender a dejar ir. Si no lo hago, me arriesgo a perder la verdadera esencia de lo que somos como familia». Así, las palabras fluyeron en un torrente sincero, dejando entrever la sanación. La energía en la habitación se transformó. Carlos sintió que el dolor de las cartas, las emociones crudas y los secretos revelados, estaban finalmente convirtiéndose en un puente hacia la comprensión y la conexión profunda. Las lágrimas caían, algunas de dolor, pero otras eran de alivio. Charlotte lo entendió también, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para cambiar. Ya no solo eran hermanos, sino cómplices en este viaje de autodescubrimiento y redención familiar. Cuando finalmente se apilaron las cartas, un silencio reverberó por la habitación. Era un espacio donde la sanación comenzaba a aflorar, donde cada palabra leída había servido para desmantelar los muros del pasado, dejando entrever la esencia de lo que realmente significaba ser familia. «Hoy hemos dado el primer paso hacia nuestro futuro», dijo Carlos, con una serenidad que reflejaba su nuevo propósito. «No se trata solo de entender el pasado, sino de construir algo mejor para nosotros. Estoy decidido a seguir mis sueños y a apoyar cada uno de los tuyos». Fue un momento liberador. Hacia afuera, comenzó a surgir una nueva identidad familiar.
Don Felipe, llevado por un nuevo sentido de responsabilidad, abrazó a sus hijos. Aquel abrazo no solo era un gesto físico, sino el símbolo de aceptación y amor. Tengan la certeza de que, a partir de hoy, seré un hombre que escucha, que aprende, y que elige amar y perdonar, prometió durante el abrazo, sintiendo como el aire se sentía más ligero, las cargas empezaban a disiparse. La transformación de don Felipe era obvia, y Carlos sintió como si cada paso hacia el perdón y la comprensión había comenzado a dar forma a un futuro brillante para ellos. No solo había recuperado su papel fundamental en su vida familiar, sino que se había permitido ser vulnerable y auténtico. La superación del miedo hacia un futuro incierto se comenzaba a evidenciar con cada revelación. De esa manera, el viaje los llevó a traspasar el dolor y abrazar la esperanza de lo que se avecinaba. Ahora, en lugar de temer el cambio, estaban listos para explorar nuevas creencias, nuevas posibilidades y un futuro lleno de oportunidades. Aquella noche, las cartas transformaron no solo su perspectiva, sino sus vidas para siempre. Esta es la conclusión de su historia, pero su viaje apenas comienza. Carlos ha logrado redescubrir su pasión, don Felipe ha comenzado su camino hacia la redención y Charlotte ha encontrado su voz. Juntos, construyen un legado diferente, un hogar donde el amor y el perdón son la norma, y los secretos son gestionados con la fuerza de la verdad. El camino no será siempre fácil, y habrá más desafíos por delante. Pero la transformación que han experimentado, la capacidad de elegir entendimiento sobre el resentimiento, es su mayor triunfo. Ya no son prisioneros de su historia, son arquitectos de su futuro. Sus corazones están listos para nuevas aventuras, y la promesa de un mañana mejor les anima a seguir juntos. Abren una puerta a la construcción de un nuevo comienzo, donde cada uno tiene su historia y cada historia tiene cabida en el tejido familiar. Así concluye este capítulo de transformación personal. La vida nos lleva hacia caminos desconocidos, pero en cada paso aprendido, encontramos la oportunidad de convertirnos en lo que verdaderamente somos. Ahora ustedes pueden ser parte de esto. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Necesitamos su apoyo para seguir creando historias como esta. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo que nos ayuda a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Sean parte de esta comunidad de superación personal.